Hola a todas y todos. En este vídeo vamos a exponer la comunicación titulada El lobismo en la gestación por sustitución, normativa y legislación en Europa, revisión bibliográfica, que ha sido aceptada en el Simposio sobre Instituciones Europeas, Propaganda, Relaciones Públicas y Lobby del Segundo Congreso Internacional de Comunicación Europea, CICOMEO. Esta ponencia la exponemos la profesora Rosario Marín Pinilla y yo, Bianca Sánchez Gutiérrez, ambas docentes investigadoras del Centro Universitario de USA, adscrito a la Universidad de Sevilla. En primer lugar, cabe destacar que nuestra investigación parte de dos conceptos nucleares, la gestación subrogada o gestación por sustitución y el lobby. Por un lado, hablamos de gestación por sustitución para referirnos a la práctica en la que una mujer se queda embarazada con la intención de ceder el bebé a otra persona. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología definía ya en 2005 a las madres subrogadas como mujeres que se quedan embarazadas, gestan y dan a luz a un niño en nombre de otra pareja, que serían padres intencionales o comitentes. En la legislación española, el concepto de gestación por sustitución aparece en la Ley 14/2006, la Ley de Reproducción Humana Asistida, y lo define como el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero, introduciendo así la posibilidad de intercambio económico. Tratándose de una dinámica que afecta a la situación de las mujeres, es pertinente acudir a asociaciones como el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, que afirma que existen varios conceptos para aludir a esta práctica y que se trata de conceptos cargados de connotación. Si bien la legislación española emplea el término gestación por sustitución, existen otros dos términos más que son usados por sectores que defienden o critican esta práctica, siendo gestación subrogada el más común entre los grupos que defienden la práctica y vientres o úteros de alquiler entre quienes entienden esta práctica como una forma de explotación reproductiva para las mujeres y por tanto la critican. Por su parte, la Unión Europea la define como maternidad subrogada, que viene del concepto anglosajón surrogacy. Igualmente, existe también discrepancia a la hora de categorizar esta práctica como una técnica de reproducción asistida. Mientras que la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología reconoce desde 2005 la gestación por sustitución como un método de reproducción asistida de último recurso y para el que solo se permite el reembolso de gastos razonables, la normativa española aparta esta práctica de las consideradas reproducción asistida, así como si serían las técnicas de inseminación artificial, fecundación in vitro o la transferencia de gametos. La gestación por sustitución puede encontrarse con dos situaciones. Que la mujer embarazada no aporte material genético al bebé, usando así material genético de alguno o de ambos progenitores comitentes o de donantes, que es lo que conocemos como gestación subrogada plena, o que la mujer gestante aporte material genético en este caso, que se conocería como subrogación parcial. En cuanto al intercambio económico, la gestación por sustitución igualmente plantea dos posibilidades. Que quien acude al contrato de subrogación pague por encima de los gastos asociados con la subrogación, creando una situación de lucro de ganancia económica, lo que se conoce como gestación por sustitución comercial o compensada, o la gestación por sustitución altruista o solidaria, en la que la mujer embarazada no recibe compensación económica más allá de la mera cobertura de gastos relativos a la gestación. En ambos casos, lo habitual es que exista una agencia intermediaria entre ambas partes que va gestionando el proceso y que en ambos casos sí percibe una compensación económica. Por otra parte, es preciso conceptualizar brevemente a qué nos referimos con lobismo. Siguiendo a Jordi Schifra, el lobismo es un proceso planificado de comunicación en el marco de las relaciones con la estructura política o social de los poderes públicos y, en ese sentido, los grupos de presión o lobbies son actores que buscan intervenir sobre una norma o acto jurídico de nueva creación o existente, utilizando la comunicación para transmitir una visión positiva de los intereses de estos grupos. Teniendo en cuenta esta definición, podríamos decir que las asociaciones de a favor de la gestación por sustitución funcionarían como lobbies ante las instituciones públicas europeas. Los objetivos de la presente investigación son los siguientes. Revisar la regulación de los países de la Unión Europea que han legislado en torno a la gestación por sustitución, lo que nos permite asimismo determinar la postura y las circunstancias de cada Estado miembro a fecha de 2024, identificar la normativa vigente de esta materia en la Unión Europea y reconocer y reseñar cuáles son los lobbies más relevantes de apoyo a la gestación por sustitución a nivel europeo. Para alcanzar estos objetivos se han recogido datos de forma cualitativa, haciendo una revisión sistemática de normativas y de fuentes secundarias, como serían las informaciones publicadas en prensa, tanto en español como en inglés, y además se ha realizado una búsqueda estructurada de comunicados emitidos por los lobbies europeos en apoyo a la gestación por sustitución ante el cambio legislativo en Italia durante el mes de octubre del presente año, ya que el gobierno de Giorgia Meloni anunció en octubre de 2024 que endurecía la ley sobre gestación por sustitución, que desde 2004 en Italia prohíbe esta práctica dentro del propio país y a partir de ahora va a castigar también a los italianos que traten de recurrir a esta práctica fuera del país.
A continuación, presenta los resultados de esta investigación la profesora Rosario Marín Pinilla. Pues con respecto a la legislación sobre gestación por sustitución, las leyes varían de un país a otro significativamente. De hecho, incluso dentro del propio país existen consideraciones legales, éticas y médicas que son realmente aspectos esenciales de la gestación subrogada. En cuanto a los motivos por los que un padre o una madre quiere ser padre o madre de intención o acude a esta técnica, pues puede ser por motivos relacionados con la infertilidad de la mujer o bien por infertilidad biológica, como le puede pasar a los hombres. En cuanto a la legislación a nivel mundial, 65 países del mundo han legalizado la gestación subrogada, está admitida tanto en su forma solidaria como en su forma comercial, y unos 35 países aproximadamente, porque la normativa ha ido cambiando, establecen el acceso solo a la gestación de apoyo, es decir, solo permiten la gestación por sustitución siempre y cuando los óvulos sean de la madre de intención. Si nos centramos en Europa, la Unión Europea desarrolló una serie de resoluciones bastante importantes en los años 2011 y 2012 relacionados con la gestación subrogada. La directiva de 2011, dentro de la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de víctimas, no se condena explícitamente la gestación por sustitución fruto de explotación. Sin embargo, en el 2024 modificaron esa normativa de 2011, prohíben la explotación a través de, entre otras, la gestación subrogada, pero no la práctica de la misma. Es decir, la gestación subrogada desde la Unión Europea no está prohibida. Es más, lo deja a criterio de los países miembros. Por otro lado, tenemos el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ellos dirimen casos relativos a los contratos de gestación por sustitución en los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, pues bien, en 2022 emitieron una recopilación, un documento que recopilaba todas las sentencias y decisiones relacionadas con la gestación por sustitución. Y en su mayoría eran favorables a los padres de intención. Con respecto al artículo 8, derecho al respeto de la vida privada y familiar del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si nos centramos un poco acerca de cuáles son las posibilidades regulatorias de la gestación por sustitución, los Estados pueden tener una legislación que sea específica sobre gestación por sustitución, que la prohíbe o la regula, regula la práctica, o bien no está regulada y que se permita. Por otro lado, también puede no existir una ley específica que no se permita la gestación en el país, pero sí la filiación, como es el caso de España, por ejemplo. Y existe una última posibilidad en la que no se permite ni la práctica de la gestación subrogada en el país, ni tampoco la adopción de bebés nacidos fuera, como recientemente Italia. Si nos centramos en documentos europeos específicos acerca de la gestación subrogada, por un lado tendríamos el informe de la Dirección General de Políticas Interiores del 2012, el régimen de la subrogación de los Estados miembros de la Unión Europea, en la que se realiza un prontuario de los enfoques jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea y en el que nos centramos fundamentalmente para actualizar la normativa que ahí se indicaba. Y por otro lado tenemos el adendum del Consejo de Europa, el último adendum es del 2021. Lo que ocurre es que este adendum no es solo de Europa, es de todo el mundo y además hay países como Eslovaquia, Eslovenia o Bulgaria que pertenecen a la Unión Europea y que no actualizan los datos del 2005. Con todo esto hemos desarrollado un listado en el que aparecen los enfoques jurídicos de los Estados miembros. Si les parece, nos vamos a centrar básicamente en los países que plantean algún tipo de novedad con respecto al informe del 2012. Con Alemania, que sí que prohíben taxativamente la gestación subrogada en el país, una ley de 1991, en 2024 hubo una comisión de autodeterminación reproductiva y medicina reproductiva en el país que presentó un informe en el que se barajaba la aprobación de la gestación subrogada bajo ciertas condiciones. En Bélgica, por ejemplo, no ha estado regulado, pero siempre se ha permitido la altruista mediante la adopción y a través de determinadas clínicas. En el 23, el Comité de Bioética desarrolló un marco legal y ético que aprobaba la gestación por sustitución en base a una serie de principios y bueno, es un proyecto que se presentó, es un proyecto de ley actualmente.
Si nos vamos a Bulgaria, sí que está prohibida y en 2019 hubo un amago para hacer un poco más laxa la regulación, pero no prosperó. En Chipre quizás sea lo más interesante porque se aprobó recientemente en el 2016 la gestación subrogada, pero solo para parejas heteros y mujeres solteras. Con respecto a Dinamarca, España, Eslovaquia, Dinamarca ha aprobado recientemente una ley que permite la gestación por sustitución altruista. Sin embargo, no va a entrar en vigor hasta enero del 2025. La comercial también la regula, pero solo si sucede fuera de Dinamarca y el menor tiene conexión genética con los padres. En España, por centrarnos un poco en este país, no está permitida, no hay una ley específica sobre gestación subrogada, no está permitida gestar aquí dentro del país y hay leyes como la del 2006 y la del 2023 que regulan ciertas prácticas. Sin embargo, sí que se filian a los niños nacidos fuera por gestación subrogada y hay una sentencia de septiembre del 2024 que permite cambiar incluso el lugar de nacimiento a un menor por gestación por sustitución. Eslovenia, Estonia, Finlandia y Francia. Quizás los datos más interesantes son los de Finlandia y Francia por lo novedoso. Finlandia, por ejemplo, en 2023 el Ministerio de Justicia publicó un memorando para la gestación altruista con condiciones, aunque aún no se ha aprobado. Y Francia, que sí que tiene una ley específica y que prohíbe taxativamente la gestación por sustitución, incluso la persigue el Código Civil y Penal desde 2019, bueno, pues el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, que nombrábamos antes, les obliga a reconocer la filiación intencional. Grecia, Hungría, Italia e Irlanda. Grecia desde el 2014 pues amplía, porque sí que permitía la gestación altruista, amplía a mujeres que tengan residencia permanente o temporal en Grecia, aunque la comercial sigue prohibida. En Italia, la modificación más reciente y que ya veremos un poco más adelante que ha suscitado mucho movimiento en los lobbies pro gestación subrogada en Europa. En octubre del 2024, como decía, prohíbe la gestación por sustitución de un italiano en el extranjero, es decir, ya no solo aquí en España, sino, perdón, ahí en Italia, sino también en la propia, la propia filiación de niños nacidos en el extranjero por padres italianos. Irlanda ha aprobado en julio de 2024 la gestación por sustitución altruista para parejas homosexuales, heteros y solteros, tanto en Irlanda como en el extranjero. Letonia, Lituania y Malta. De Lituania no permitida a través de la Ley de Reproducción Asistida Médica del 2016 y en Malta pues no existe un marco jurídico, aunque se permite el registro de menores nacidos fuera de allí y en 2018 plantearon hacer ciertos cambios en la gestación altruista, aunque no se realizó finalmente. Países Bajos, Polonia y Portugal. En Países Bajos se aprobó la ley en 2023 y está permitida la altruista. En Portugal también está prohibida, ha habido muchísimos cambios desde entonces, está aprobada desde 2021. Permitida la altruista para parejas heterosexuales y para mujeres solas, siempre que la mujer no tenga útero o problemas para gestar en su útero. Por último, Rumanía y Suecia. Quizás lo más interesante sería el caso de Rumanía, que aunque no está regulada, sí que se permiten acuerdos notariales entre parejas y la madre de alquiler antes del procedimiento y seguidos, por supuesto, de la adopción tras el nacimiento, ¿vale? Y lo que sí que está prohibida es la comercial. Después de hacer este repaso de toda la normativa europea, lo que hemos estado ha sido analizando cuáles son los lobbies que apoyan la gestación por sustitución a nivel europeo. NELFA, EFGE, Families Through Surrogacy y Fertility Europe quizás sean los más importantes a nivel europeo. Desde luego el más activo es NELFA, la Asociación Europea de Familias LGTBIQ+. De todas maneras, hay grupos de lobbies nacionales que se agrupan para poder desarrollar comunicados, notas de prensa que apoyen pues lógicamente su causa. Ese es el caso de este comunicado que estamos viendo, firmado por 7 asociaciones de países de la Unión Europea,
que bueno, de alguna manera indicaban cuáles eran sus líneas rojas con respecto al cambio que hubo en la Directiva Europea del 2024. En cuanto al caso quizás más importante de los últimos meses, el cambio legislativo que ha tenido Italia, sí que ha habido realmente una revolución importante con respecto a la comunicación que hacen los lobbies. Por ejemplo, la European Pride Business Network sacó un comunicado hablando sobre lo que ellos consideran discriminación acerca de la ley de subrogación. Nelfa, por supuesto, se ha movilizado y ha sacado también su comunicado y ha contado desde su página web y desde otros diversos medios su oposición. O, por ejemplo, publicaciones que hacen lobbies nacionales como Monopapis, por ejemplo, que es un lobby nacional español, con respecto a normativas que hacen que afectan a toda la Unión Europea. Si pasamos por último a discusión y conclusiones, bueno, pues como vemos es evidente que hay novedades en relación con el informe europeo y el adendum, porque en el 23 y en el 24 ha habido muchísimos cambios. La legislación reciente, salvo la italiana, suele ser favorable a la aprobación de la gestación por sustitución, fundamentalmente la altruista. Y los países que no cuentan con legislación específica, en su mayoría permiten la afiliación. Es el caso de España. Sobre todo esto pasa porque la Directiva Europea no marca una tendencia legal, sino que permite a los Estados miembros que puedan de alguna manera disponer qué es lo que puedan hacer en esta materia. Cuando se permite la gestación por sustitución, no en todos los países hay un trato igualatario con respecto a la orientación sexual y el género, como puede pasar, por ejemplo, en Grecia. Y con respecto a los lobbies, sí que hay un movimiento contestatario importante por parte de asociaciones europeas que apoyan la gestación por sustitución. Y sobre todo es el colectivo LGTBIQ+, el que es el potente dinamizador de todos estos movimientos. Y con esto, pues muchísimas gracias por su atención y para cualquier cosa, pues estamos a su disposición.